Ya, miren, la prueba de difusión pulmonar, como su mismo nombre lo dice, mide la función. ¿Ya? El que quiere puede ver lo que tenga que hacerse, que también paralelamente están haciendo su oficio y puede escuchar, el que quiere ver no le voy a decir nada porque digamos que estamos ganando tiempo. Pero bueno, yo voy a hablar, voy a tratar de ponerle en parte y es cuestión ya de ustedes, ¿no? Pero sé que también tienen que hacer paralelamente su oficio. Bueno, prueba de función pulmonar, o sea, la radiografía de tórax será una prueba de función pulmonar. ¿Qué es? ¿Verdadero o falso? La tomografía será una prueba de función pulmonar. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? Porque, o sea, no te mide función, te ve la parte anatómica, ¿no? Si de repente el corazón está grande, si de repente veo un poco condensatorio de una neumonía, si veo de repente un derrame cerebral, un neumotor, eso, pero no me da función pulmonar, ¿ya? Entonces, ¿qué pruebas de función pulmonar conocen? A ver, uno. Espirometría. Dos. Vamos a ver, prueba de función de velocidad de difusión del monóxido de carbono. Ok, principalmente esto ustedes vamos a... Ya. A ver, chicos. A ver, vamos a empezar por la más usada, la espirometría. ¿Qué cosa me mide la espirometría? El flujo expulsado y inspirado. El flujo expulsado y inspirado. El flujo Esa es la velocidad. Ya, ok, entonces mide flujo, ya es uno de los parámetros. Flujo, ¿qué más? Tiempo. Ya, bueno, el flujo está el volumen-tiempo, ¿no? Ahí está metido el tiempo. ¿Qué más? Volumen, ok. ¿Mide presión? ¿Qué dice? No. Ya la pletismografía básicamente también te mide el volumen, ¿no? Pero tiene una particularidad, ¿no? ¿Qué volumen te mide que no te mida la capacidad, el volumen residual, ¿cierto? Si te mide el volumen, una pregunta, por ejemplo, la espirometría medirá la capacidad pulmonar total. No. ¿Por qué no? Porque empezaría en volumen. Perfecto. Ok, la espirometría medirá la capacidad residual funcional. Sí, no. Ya este grupo dice sí, ¿quién dice no? O sea, el que dijo que no puede, no sé, pues digamos sustentarlo. Si estás en papel, todos nos podemos equivocar. ¿Mide verdadero o falso la capacidad residual funcional? La funcional. Sí. O sea, ya está ahí, está segura, pues. Sí, pues. Aquellos que dijeron que no están equivocados. ¿Ya? ¿Por qué mide la capacidad residual funcional? Porque ahí incluye el volumen residual. Perdón, ¿qué dije? Pregunté. La funcional, la capacidad La funcional. espirometría, ya, la espirometría, ya. ¿Falso o verdadero? La funcional residual. La espirometría dije no, o dije pletismografía. Ya, la espirometría, perdón. Ya, la espirometría mide la capacidad residual funcional, ¿sí o no? No, claro, porque incluye ahí el volumen residual, ¿no? Ok, entonces la pletismografía, a diferencia de la espirometría, mide el volumen residual y todas las capacidades que incluye el volumen residual. En cambio, la espirometría no mide el volumen residual y por lo tanto tampoco no medirá la capacidad pulmonar total,
incluye el volumen residual ni la capacidad residual funcional. ¿Ok? Ahora vamos a recordar un poco lo que ustedes han hecho en teoría sobre las capacidades y volumen. ¿Ya? Primero, tenemos el volumen corriente. ¿Ya? ¿Saben lo que es el volumen corriente, no es cierto? ¿Cuál es su valor más o menos? Okay. Luego, volumen de reserva inspiratoria. Entonces, el volumen de reserva inspiratoria ahí adicional a lo que yo, o sea, después de una inspiración normal, el aire adicional que puedo meter en mis pulmones, ¿no? Después, como dije, de una inspiración normal, ¿ok? ¿Qué cosa es el volumen de reserva inspiratoria? Es el aire que puedo botar de la posición de reposo, ¿no? O si quieren, después de una expiración normal, ¿no? O desde la posición de reposo. O sea, yo ahorita estoy en la posición de reposo y el aire que pueda botar, el máximo aire inclusive que pueda botar, eso se llama volumen de reserva expiratoria. Y lograré botar todo el aire. ¿Qué cosa me queda? Volumen. A ver, se están confundiendo. ¿Qué volumen me queda? O sea, el aire que queda después de haber expirado de manera... El volumen residual. O sea, el aire que yo pueda botar, ¿no? La mayor cantidad de aire, o la mayor cantidad de aire posible que pueda botar después de la posición de reposo, es lo que me va a quedar y lo que no voy a poder expulsar. Y es lo que no va a venir la espirometría. ¿Cuál es? El volumen residual. ¿Ya? Ok, ahora veamos capacidades. ¿Ya? El volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, ¿qué es? Capacidad inspiratoria. Ok. El volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, ¿qué será? No. No va a ser capacidad. Están ustedes. Ok. El volumen de reserva inspiratoria más el volumen residual, ¿qué será? Capacidad residual funcional. Capacidad residual funcional. ¿Ya? Capacidad residual funcional. Ahora, si yo sumo volumen de reserva expiratoria más volumen corriente más volumen de reserva inspiratoria, ¿qué cosa será eso? ¿Capacidad total será? Capacidad vital. ¿Y cuál será entonces la capacidad pulmonar total? O sea, será la capacidad vital más ok. Conociendo volúmenes y capacidades, vamos a tratar de ver qué cosa es antes que nada la pletismografía, ya antes de pasar a kilometría. Miren, ¿cómo se hace la pletismografía? Se tiene un sustento técnico, ¿no? Una base teórica basada en una famosa ley de gases. ¿Cómo se llama esa ley? No, de Boyle, ¿no? ¿Qué dice la ley de Boyle? Que no importa el recipiente que lo contenga, ¿no? A estos gases, lo cierto es que estos gases, o sea, la presión por el volumen va a ser constante. Es decir, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, es igual a presión 3 por volumen 3, y así. Todo esto va a ser una constante, ¿cierto? Una constante. Ok, entonces en este principio se basa la pletismografía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a estar en una cabina, ¿no? En una cabina cerrada, ¿ya? Y dentro de la cabina cerrada vamos a estar nosotros sentados y vamos a tener dos volúmenes. Uno, el volumen que representa nuestros propios pulmones, y dos, el volumen del recipiente, pues, ¿no? Que está herméticamente cerrado, ¿ya? Entonces, cuando la persona inspira y expira, ¿no? Ya sea de manera tranquila o forzada,
lo que va a mover es, o sea, al inspirar, al meter aire y al botar aire, ¿qué cosas se van a modificar? Los volúmenes, ¿no es cierto? Se van a modificar los volúmenes. Pero, ¿qué relación hay entre el volumen y la presión? Si yo, por ejemplo, meto volumen a mi caja torácica, ¿cómo va a estar mi presión? Claro, como dice su compañera, ¿no? A mayor volumen, menor presión, y a menor volumen, mayor presión. Eso porque son inversamente proporcionales, ¿no es cierto? ¿Se entendió, chicos? Ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando uno inspira o expira, la presión que yo tenga en mis pulmones por el volumen de mis pulmones debe ser igual a la presión en este caso de la cabina, ¿no? La presión que hay dentro de la cabina por el volumen que hay dentro de la cabina, ¿no? Y esto va a ser constante. Entonces, en base a eso, yo puedo medir mis volúmenes y capacidades extrapolando, ¿no? Capacidades y volúmenes incluyendo el volumen residual. Ahora, tenemos nosotros otra prueba de función pulmonar que es la prueba de velocidad de difusión del monóxido de carbono, ¿no? Eso es para ver funcionabilidad de la membrana, ¿no? ¿Qué tan patológico puede estar esta membrana alveolo-capilar, ya sea que esté engrosado o no. Entonces, normalmente ustedes saben que la difusión de gases, del oxígeno, hacia el alveolo capilar y el CO2 del capilar hacia el alveolo, lo hacen por difusión, ¿no es cierto? Y lo hacen a una velocidad determinada. Ustedes ya conocen la ley de Fick, ¿no? Que es directamente proporcional al área, directamente proporcional al coeficiente de difusión y directamente proporcional también a la gradiente, ¿no? E inversamente proporcional al grosor de la membrana, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa me mide esta prueba? Es velocidad de difusión. ¿Y para qué me sirve? Para ver la integridad de la membrana. ¿En qué patologías, por ejemplo? En fibrosis pulmonar, ¿no? En edema agudo de pulmón, ¿no? En enfisema, más que todo en el enfisema, el parámetro que se modifica es el área, ¿no? No tanto el espesor, ¿ya? Es el área. Ok, ¿qué otra cosa más? Entonces, otra prueba de función pulmonar es, por ejemplo, la gasometría, ¿no? Pero eso lo vamos a ver ya cuando veamos la gasometría precisa. Ahora, chicos, vamos a ver un poquito de espirometría, ¿ya? En la espirometría vamos a tener tres parámetros, ¿ya? El primer parámetro es velocidad expiratorio forzado en el primer segundo. El otro parámetro es capacidad vital forzada. Y el otro parámetro es cociente, ¿no? Indistintamente algunos lo llaman el índice de Tikman. Ya, pero vamos a ver qué cosa es cada uno de ellos. ¿Qué cosa es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo? Todo lo que yo pueda expulsar en el primer segundo. O sea, eso tiene que haber alguna condición, ¿no? Primero que la condición es, o sea, tendría que meter la mitad del aire. Entonces, todo lo que pueda, ¿no? Entonces, si yo por ejemplo, a ver, primero estoy en posición de reposo, ¿ya? En mi posición de reposo. Se supone que al estar en mi posición de reposo, tengo volumen de
reserva expiratoria, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. Ya tengo volumen, o sea, ya no es necesario que vote, porque si lo voto y luego es lo mismo, ¿no? Entonces, de la posición de reposo, meto todo el aire que pueda. Hasta más no poder, imagínense que ahí le hago un stop, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa voy a tener en mis pulmones? ¿Qué aire voy a tener en mis pulmones cuando yo, de la posición de reposo, meto todo? ¿Qué voy a tener dentro de mis pulmones? Volumen inspiratorio, volumen, capacidad, ya es cierto, capacidad, voy a tener capacidad pulmonar total, es cierto, ¿sí? ¿No? Ya, pero la pregunta es entonces, ¿qué es lo que he metido? No lo que tengo en mis pulmones, sino qué es lo que he metido. ¿Ah? Volumen residual inspiratorio. A ver, ordénense, chicos. ¿Qué cosa he metido? A ver. No, ¿qué es lo que tengo? A ver. Volumen inspiratorio. A ver, chicos, tienen que ustedes manejar estos términos, pero sí claramente. El volumen de reserva inspiratoria. A ver. Volumen de reserva. Ya, volumen de Reserva inspiratoria. reserva inspiratoria. ¿Así dices? Inspiratoria. Expiratoria. No, ¿Sí? inspiratoria. Volumen de reserva inspiratoria. Ya, ¿qué más? Nada más. Más el volumen corriente. Muy bien. ¿Qué más? Ajá, nada más. Ya, eso es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero si yo les pongo este ejemplo ahora, miren, de mi posición de reposo, yo boto todo el aire. ¿Qué cosa me va a quedar dentro? Volumen residual. Si a partir de ello yo meto todo el aire, ¿qué se le sumaría acá? Se le sumaría, ¿qué más se le sumaría? Lo que estoy metiendo. Mira, de mi posición de reposo, boto mi volumen de reserva expiratoria. Y luego meto todo lo que pueda. ¿Qué cosa he metido? Volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente más Volumen de reserva inspiratoria. volumen de reserva expiratoria. Muy bien. Al final, como dice la canción, al final, ¿qué cosa he metido? ¿Cómo se llama la suma de todo eso? Muy bien. Entonces, eso es lo que yo meto a mis pulmones antes de hacer la expiración forzada. ¿Ya? Entonces, boto todo, inspiro hasta más no poder, le hago un stop porque te van a decir, aguanta un ratito y te van a dar ahí un tubito, ¿no? Te van a tapar la nariz y luego te van a decir, bota todo lo que puedas, ¿no? En 6 segundos, ¿no? En 6 segundos. Obviamente el que está con los bronquios permeables, bonitos, sin moco, ¿no? Sin obstrucción, sin haber fumado, ¿no? Que haya causado irritación, nada de eso. Entonces lo puede botar en 6 segundos sin problema, ¿no? Sin problema. Pero la persona que de repente tiene algún problema de obstrucción, ya sea que fuma pues 3 cigarrillos diarios, o de repente sufre de asma, ¿no? Crónico, qué sé yo, ¿botará en 6 segundos o demorará un poco más? Va a demorar un poco más, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, pongamos en el escenario de que lo hace una persona sana. En el primer segundo debería botar un 80% de su capacidad vital, ¿ya? Pero ojo chicos, si bien yo he metido mi capacidad vital, pero si yo voto de manera forzada, tendrá el nombre de capacidad vital forzada, ¿ya? Porque lo estoy votando de manera forzada. Se dice en una persona normal, el BF1 debería votar el 80% de su capacidad vital en la forzada, ¿ok? El 80% en el primer segundo, ¿ya? O sea, de su propia capacidad vital forzada, ¿ya? Teóricamente, ¿no? De su propia capacidad vital forzada. Ahora, cuando nosotros hacíamos una prueba de espirometría, a ver un ejemplo de alguien que no me acuerdo los apellidos de los chicos.
pero que me acuerdo de sus caritas, pero no era. ¿Quién? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Maquera? Ah, Maquera, ok. Ya, vamos a suponer que Maquera, ¿qué edad tienes Maquera? 28. 28. 18 años, ok. ¿Cuánto mides? Ya, entonces tiene 28 años, mide 1,78 m. Ah, perdón. 18, mide 1,78 m, pesas. Ya, entonces, ¿cómo se hace este proceso? A ver. Van a buscar digamos, un predicho, ¿no? Ese predicho lo van a comparar con personas sanas de su misma raza, de su mismo sexo, de su misma edad, de su mismo peso, ¿no? Entonces, vamos a suponer que entre esas personas, no recuerdo qué cantidad tiene que ser, pero más o menos vamos a suponer que va a tener un B1 de, bueno, el B1 es alto, ¿no? Entonces vamos a suponer que el B1 sea 4.000, ¿ya? Y su capacidad vital forzada sea 5.000. Pero como es como va a estar en un rango, vamos a suponer que el B1 sea entre 4.000 y 4.500, ¿no? De todas esas personas, porque va a haber personas que van a tener más y otras personas que van a tener menos, ¿ya? Y vamos a suponer que la capacidad vital forzada sea entre 5.000 y 5.600, ¿ya? 5.600. ¿Qué pasaría si ¿cuál es tu Maquera, no? Vamos a suponer que su B1 de Maquera sea 3.900 y su capacidad vital forzada sea 5.700. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien? ¿Está mal? Primero, hagámoslo por partes. Primero solamente nos centramos en el B1. Solamente en el B1 nos vamos a centrar. ¿Está mal o está bien? Ya, acá viene este principio. ¿En qué rango tiene que estar? O sea, por lo menos tiene que ser mayor a ¿cuánto? Su B1. ¿No? ¿Cuánto tiene que ser? Mayor al 80%. Mayor al 80%. A ver, calculen si 3.000, ¿qué porcentaje es 3.900 de 4.000? ¿Pasa el 80 o no? Entonces, ¿por qué dicen que está mal? Porque está en el rango, ¿no? Tienen que estar en el 80%. ¿Y esto, que está en 5.700, que se pasó, está mal o está bien? Está bien, ¿no? Porque puede llegar al 90%, al 110%, ¿no? ¿Ya? Puede ser normal, ¿ya? Ok, entonces, estas personas tienen que, este se llama el predicho, ¿ya? El predicho. Entonces, la primera conclusión es que el B1 tiene que estar en el 80% del rango. Y en la capacidad vital forzada también tiene que estar, ¿no? Mayor, no te dice entre cuántos, tiene que ser mayor al ¿a cuánto? También mayor al 80%. O sea, lo que te interesa a ti es que sea al menos mayor, no importa que llegue al 120%, pero lo que te interesa es que sea por lo menos mayor al 80%. Porque si es menor al 80%, ahí sí hay problemas. Ahí sí vamos a estar en problemas. Pero si es mayor al 80% y si pasó el 110%, no interesa, ¿verdad? Lo que interesa es que sea mayor al 80%. ¿Ya? Ahora, el B1 sobre la capacidad vital forzada
tiene que ser mayor a ¿cuánto? Mayor al 0.18% o 70%, ¿cierto? Para que sea normal, ¿ya? Para que sea normal. Lo mismo, acá también el cociente, ¿no? Pero 70% de ¿cuál? 70% del predicho. Si el predicho, vamos a suponer acá, el predicho es 4.200 y acá es 5.400. ¿Cuánto es? Suponiendo que este fuera el predicho, ¿cuánto es 4.200 sobre 5.400? 0.7. Ya. Ahora, yo tengo que ver que 0.8 o 0.7. 78. Ya, ok. Ya. Entonces, si yo tuviera un PF1 de 4.200 y una capacidad vital forzada de 5.400 y me sale esto, entonces yo tengo que comparar con el predicho, ¿no? Pero acá, si pasa del 70%, yo diría que es prácticamente, o es normal, ¿no es cierto? Es normal. Nosotros aquí vamos a ver los parámetros, ¿no? Los parámetros en las diferentes situaciones. Es un patrón obstructivo, es un patrón mixto y un patrón restrictivo. A ver, patrón normal. Lo que es curvas, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Patrón normal, patrón obstructivo, restrictivo y mixto. Entonces, ¿qué parámetros? PF1, capacidad vital forzada y el cociente PF1 sobre capacidad vital forzada. Ya, bueno, acá en lo normal obviamente el PF1 tiene que ser mayor al 80%, ¿no? La capacidad vital forzada también tiene que ser mayor al 80% del predicho. ¿Ya? Y el cociente tiene que ser mayor al 70%, ¿no? Para que sea normal. ¿Ya? En un patrón obstructivo, ¿ya? ¿Cómo está el PF1 con respecto al predicho? O sea, promedio. Disminuido, ¿no? Porque si Máquera fuera asmático, o Máquera, ¿no? Es asmático, va a eliminar el aire en el primer segundo menor al 80% del promedio para sus características, ¿ya? Para sus características. Entonces va a estar por eso disminuido. ¿Y cómo estará la capacidad vital forzada? O ligeramente disminuido, ¿no? Ligeramente, chiquito, no vamos a poner, ¿no? Normal o disminuido. ¿Y el cociente? Estaría disminuido, ¿cierto? Menor al 70%. ¿Okay? En un patrón restrictivo, ¿cómo será el PF1? Bajo. ¿Ya? Pero ojo, acá quiero aclarar algo. Vamos a suponer, a ver, un ejemplo. ¿Cuál es tu apellido? No, tu nombre sí. ¿Yo? ¿Moreno? Eli. ¿Quién? Yo. ¿Tú quieres participar y jugar de allá? No. Pero veo que te has puesto colorado. Sí, he visto que te has puesto colorado. A ver, vamos a poner una categoría tú mismo. ¿Cuál es tu nombre? Josué. Vamos a suponer que Josué tenga fibrosis pulmonar. ¿Ya? Miren, chicos, su BF1 en un paciente que tiene fibrosis pulmonar, ¿cómo estará? ¿Normal? ¿Disminuido? Chicos, diferencien esto. El BF1
con fibrosis pulmonar, normalmente ¿qué cantidad de aire debe botar? El 80% de su capacidad, ¿no? Para el mismo paciente. Un paciente con fibrosis pulmonar va a botar el 80%. Ese es uno. Por lo tanto, para sí mismo no tiene problemas en expulsar, va a ser normal para sí mismo. El problema es que ponemos disminuido porque va a ser disminuido el BF1 con respecto al promedio, que se supone que son sanos, ¿no es cierto? ¿No? O sea, si yo hago la pregunta, ¿cómo es el BF1 de un paciente con fibrosis pulmonar respecto a uno sano? Bajo, pero respecto a sí mismo, el BF1 normal, porque va a botar el 80%, porque no tiene obstrucción, lo que tiene es restricción, ¿no? Ok, entonces, por eso es que está disminuido, ¿no? Podemos estar disminuido porque es con respecto al promedio, ¿no? Al predicto. ¿Cómo será la capacidad vital forzada? Baja, ¿cierto? Disminuido, ¿no? Con respecto al promedio. ¿Y cómo estará el índice estimado? Normal, ¿no? Porque si esto numerador baja, denominador baja, esto más o menos tiene a normal, o inclusive puede ser ligeramente alto, ¿no? Y en el mixto, todo baja. ¿Por qué? Porque tiene ambas cosas, ¿no? Tiene obstrucción y tiene restricción. En la siguiente clase que ya toca espirometría, ahí vamos a ver flujos, vamos a ver curvas, ¿no? Curva, volumen, tiempo y flujo, volumen. Chicos, terminen de hacer su clase. Gracias.